Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Yo soy Diana Sánchez Gómez y en el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro programa habitual Desmandadas, un programa de la Mesa de Género de nuestra institución Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Desmandadas es un espacio en el que conversamos, dialogamos, discutimos sobre temas de género. Hemos hablado, por tanto, del amor, de igualdad, de equidad, de respeto. En el día de hoy vamos a hablar de un asunto también muy importante y que afortunadamente se ha venido visibilizando. Y no con ello quiero decir que antes no existiera, ha existido desde siempre y por fortuna ya se le está dando un lugar, una conversación y se le está dando un marco también dentro de lo legal. En el día de hoy entonces vamos a conversar sobre el acompañamiento a familias que tienen algún integrante trans. Vamos a hablar entonces del acompañamiento en la transición de género. Para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Sofía Velázquez Mejía. Laura Sofía es trabajadora social, es magíster en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque y es candidata a magíster en terapia de familia de la UPB. Actualmente trabaja en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también hace terapia individual. Sofía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, ¿qué tal si empiezas contándonos cómo fue tu primera aproximación a este tema del acompañamiento a personas trans? Bueno, es una historia, como todo en la vida, tiene sus historias. Yo estudié en la Universidad del Bosque en Bogotá y nunca había tenido pues ningún tipo de acercamiento en el pregrado, ni siquiera pues como que se conversaba del tema. Y una vez estaba tomando pues café y conversando con un amigo y me dijo que estaba trabajando en un hospital de mujeres trans en Bogotá. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y empezamos pues como a conversar acerca del tema y no se quedó solamente en esa conversación, sino que decidimos empezar a investigar. La investigación que yo realicé en la maestría de salud sexual y reproductiva fue la experiencia de adolescentes transgénero y cisgénero frente a los roles de género. Entonces ahí empecé pues como en ese acercamiento a las personas disidentes del género, con la adolescencia y con algunas personas pues o con la niñez también trans, pero por temas pues también como de riesgo ético, por decirlo así, dejamos de lado el tema de la niñez y nos enfocamos en la adolescencia. Y ya ha sido un tema que me ha resonado mucho, de diversidades, y en la maestría de terapia de familia ya nos enfocamos específicamente a familias con algún integrante trans, porque durante la investigación anterior, pues en la primera, esa fue una de las necesidades de las familias. Claro, como nosotros trabajamos con adolescentes, entonces los adolescentes nos decían, las familias, pues teníamos que tener primer contacto con las familias y las familias nos decían, ¿y nosotros dónde queda nuestra voz? ¿Cierto? Nosotros también hemos transitado, nosotros también nos hemos llevado un montón de experiencias y nos hemos dado cuenta que eso se ha invisibilizado. Entonces ahí nos acercamos ya al componente de familia y ha sido pues como la experiencia que he tenido también a nivel investigativo y muy encantada, pues yo creo que cada día me pregunto, replanteo muchísimas cosas, porque estar con personas que todo el tiempo se están cuestionando sus identidades, los roles, están pues lastimosamente en un contexto que los discrimina, que todo el tiempo les está diciendo que se tienen que reafirmar, pues eso también me hace parte a mí. Entonces yo también me reafirmo, me cuestiono, me pregunto y eso me ha llevado también a transformarme mucho frente a lo que es mi identidad, lo que soy yo, lo que es el sí mismo también, cómo me relaciono con el mundo. Claro que sí, es que esto nos toca a todos realmente, no solamente digamos que a la población o a la familia de los integrantes trans, sino pues a todos como sociedad, como humanidad. Entonces, ¿qué tal si empezamos por establecer, de pronto contarle a nuestros oyentes esa diferencia importante para reconocer entre lo que podemos ver como la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual, que de pronto a veces acá hay una confusión o no es tan claro este término? Los conceptos básicos es la orientación sexual está referenciada a esa atracción física, emocional, sexual, porque hay diferentes maneras en las que nos atraemos, ¿cierto? Entonces esa atracción
ese deseo que yo tengo hacia una persona del sexo opuesto, del sexo contrario, o de ambos sexos. Incluso pues ha llegado también los conceptos de pansexual, que por ejemplo son las personas que sienten atracción por las personas transgénero, ¿cierto? Entonces es lo que tiene que ver con la atracción sexual, lo que a mí me gusta, lo que yo siento como en el corazón, ¿cierto? Es atracción sexual, emocional, física, estética también. Que no necesariamente, por ejemplo, yo puedo tener una atracción, a mí me puede parecer físicamente atractiva una persona, pero yo no deseo, por ejemplo, tener un encuentro sexual con esa persona, ¿cierto? Pero también tiene que ver con ese tema de la orientación sexual. Y la identidad ya tiene que ver específicamente con una experiencia propia individual, de cómo yo me siento enfocado al tema del género, ¿cierto? El género referenciado a, bueno, hay una transformación histórica frente al concepto de género, pero pues principalmente como a los roles de género. Entonces a nosotros socialmente nos han dicho que las mujeres y los hombres tenemos unas maneras de ser y comportarnos y habitar el mundo. Entonces la identidad está también referenciada a yo como tengo esa experiencia personal de habitar ese mundo. Entonces lo digo personal porque es como persona externa, la idea es no llegar a decirle a otra persona cuál es tu identidad, porque yo no conozco cuál es la experiencia individual tuya, ¿cierto? Entonces es respetar cómo se nombra esa persona, desde qué punto se nombra y desde qué momento histórico se nombra también. Entonces por eso lo enfoco mucho en el tema de la identidad. Y tiene que ver, hay una gráfica que me parece pues que es muy significativa, y la identidad la ponen como en el tema también como de la cabeza, porque es una experiencia también que pasa por la mente, pues yo cómo me estoy relacionando con el mundo, cómo me identifico, cómo habito ese espacio y ese territorio. Sí, leía por ahí que es con quién quiero estar cuando soy yo, cuando soy quien soy, con respecto a este par de conceptos que a veces se confunden y la gente a veces cree que van de la mano y no necesariamente pues una cosa tiene que implicar lo otro, porque alguien digamos que puede tener una identidad sexual que no tiene correspondencia, digamos, con su genitalidad entendida en este marco de cómo nace en lo de genitales, digamos, pene o vagina, y que no necesariamente tiene que estar en que le guste, tenga una atracción por un género u otro, son independientes, ¿cierto? Sí, y ahí es importante el concepto también de sexo, ¿cierto? Pues que pues tenemos el sexo anatómico, que es lo que tú dices, lo que se observa, ¿cierto? Se observa un pene, se observa una vulva. Tenemos el sexo cromosomático, tenemos el sexo gonadal. Pero el que nos define a nosotros, pues es lo que se observa, ¿cierto? Cuando se nace, siempre dicen es niño o niña, dependiendo a su sexo anatómico. Que también había un recorrido histórico frente al concepto del sexo, porque entonces lo que dicen es, el sexo también es una construcción social, porque ¿quién es el que dice que un pene corresponde a un hombre y que la vulva corresponde a una mujer, ¿cierto? Entonces, frente a ese sexo asignado al nacer, que es una construcción social, el género está referenciado como si se tuviera que tener un sexo. Entonces, por ejemplo, se tiene que tener un pene, y a nivel social hay unas estructuras que nos dicen cómo se debe comportar una persona que tiene pene. Entonces se tiene que comportar, tiene que hablar de una manera, tiene que vestirse de otra, tiene que comportarse de esta otra manera, y lo mismo para las personas que tienen vulva. Entonces como podríamos decirlo, como esa relación, o se nombra cisgénero. Si yo, por ejemplo, tengo vulva y estoy de acuerdo y sigo esa norma social que me han dicho de que la mujer es de determinada manera, pues yo me nombraría, por ejemplo, como una mujer cisgénero. Que aquí entra el concepto de lo transgénero, y es esa persona que se le asigna el sexo anatómico desde su nacimiento, pero durante su trayectoria de vida no está de acuerdo, no se siente identificado o identificada frente a esas normas sociales. Entonces las transgrede, y al transgredirla pues se le nombra como una persona transgénero. Que tiene que ver mucho con lo que es lo binario, ¿cierto? Que no binario que es dos. Entonces es hombre-mujer, pene-vagina, no sé, azul rosado, sí, como esto niño-niña. Sí, lo que tiene que ver como con los dos. Entonces lo binario nos posiciona lo mismo, heterosexual-homosexual.
Entonces, por ejemplo, las personas que son bisexuales es como lo defínanse, pues no se tienen por qué definir porque hay quienes no se adscriben a ese binarismo de género o de orientación sexual. Entonces, también nos han planteado que si una persona nace con pene, bueno, nace con pene, se le asigna el sexo anatómico como un hombre y esa persona transita, entonces dice en algún momento de su experiencia de vida, yo soy una mujer trans, es como si también tuviera que pasar de, como nos asignan que los hombres les deben gustar las mujeres, ¿cierto? Desde una estructura heteronormativa, entonces al hombre le tiene que gustar la mujer, entonces usted transita, usted también tiene que transitar en la orientación sexual y eso no, hay una correlación ahí, son dos conceptos completamente distintos. Yo a veces pongo el ejemplo, es como si mezcláramos, no sé, bananos con peras, o sea, la orientación sexual son bananos y las peras es la identidad de género, que son dos conceptos distintos y no se pueden mezclar y no se puede pretender que cuando la persona haga su tránsito también cambie su orientación sexual, porque es el corazón el que se está moviendo, entonces hay veces el corazón no se mueve para el lado que la identidad de género se está moviendo, ¿cierto? Claro, y es que eso tiene que ver también desde una concepción hegemónica, como tú lo mencionabas ahorita, de que entonces a los hombres tienen atracción por las mujeres y las mujeres por los hombres, entonces si hace, digamos, que esa transición, entonces necesariamente también tiene que cambiar y eso realmente no es así, pues como nos acabas de mencionar, hay todo un espectro bien amplio, los seres humanos somos tan diversos como personas hay, cada persona es un universo aparte, Claro. Así que establecer esas ecuaciones tan limitantes realmente, pues creo que no son bastante restrictivas, teniendo en cuenta pues toda esta diversidad que conocemos pues hoy en día, que ha estado desde siempre, solo que hasta ahora las personas nos estamos atreviendo a mencionarlas, a hablarlas, a ponerles un nombre y a conversar sobre ellas. Entonces, teniendo en cuenta también todo este panorama tan amplio, ¿cómo podríamos definir qué es lo trans? ¿Qué sería esto de lo transgénero entonces? Bueno, entonces, de la mano que les viene apuntando, pues como que de ese, lo que se llama como transitar, ¿cierto? Como pasar. Más que pasar es esa experiencia de vida que puede ir en contravía de la norma social, ¿cierto? Entonces son personas que al nacer se le asigna un sexo anatómico de acuerdo a los genitales. Durante esa experiencia de vida dicen o experimentan y empiezan a identificar que tal vez no se adscriben a esa norma social del género, ¿cierto? Entonces dicen, ve, a mí, pues como que a mí no me gusta, pero a mí no me gusta, no sé, soy por ejemplo un hombre, entonces con pene, ¿cierto? Soy una persona que me han asignado desde el nacimiento que soy un hombre con pene y yo digo, a mí no me gusta ponerme pantalones, no me gusta dejarme el pelo corto, prefiero hacer otro tipo de prácticas y tener otro tipo de comportamiento que no está adscrito a la norma social de lo que tiene que ser uno. Entonces empieza a cuestionarse también cómo es su corporalidad, porque también es muy importante el cuerpo, porque el cuerpo también es un territorio que habita un espacio. Entonces, cómo ese cuerpo está habitando un lugar. Entonces, muchas personas trans, claro, no podemos decir como que siempre pasa, porque pues hay muchas experiencias, pero en ser trans entonces es tan diverso como que una persona puede decir, yo solamente no me quiero adscribir a esa norma social del comportamiento, ni de la estética. Entonces, empiezo a identificarme con otro tipo de elementos. Faldas, camisillas, pelo largo, me pinto las uñas, ¿cierto? Como lo que se ha adscrito a lo que es lo femenino. Entonces se empieza a hacer ese tránsito que no necesariamente tiene que ser que no se sienta bien con sus órganos sexuales. Exacto. Porque ese es otro de los mitos que se tienen, que las personas trans son personas que odian su pene y odian su vagina, y eso no necesariamente tiene que pasar. Hay una frase muy tremenda que es nació en el cuerpo equivocado, y realmente cuando se les pregunta a los trans o las trans por esto, dicen, no, nací en el cuerpo que es, y estoy haciendo una transición o estoy viviendo conforme a cómo nací. Claro, incluso uno podría decir como, más que nacer en un cuerpo equivocado, nacimos en una sociedad equivocada. Exacto. Una sociedad que nos ha dicho que hay unos cuerpos
que son válidos, que se tienen que tener esa estructura y otros cuerpos que no, porque también la identidad se ha formado desde ahí, que hay unos cuerpos que son válidos y por eso muchas personas, para evitar la discriminación, para evitar el temor a morir, ¿cierto? Sí, a la LGBT-fobia y a la homofobia y a la transfobia, para evitar pues como que sí morir o discriminarse, claro, se tienen que adscribir a esa norma social de lo que es ser femenino o masculino muy estructuradamente. Pero hay quienes, por ejemplo, también se desdibujan de ella. Dicen como, yo no quiero, o sea, yo no me quiero encasillar, como decías ahorita. Pues yo no me quiero quedar en estas cuatro paredes del ser mujer, porque el ser mujer es una multiplicidad. Y el ser hombre también es una multiplicidad de posibilidades. Entonces, nacieron más que un cuerpo equivocado, una sociedad muy equivocada. Sí, y que hacer esta o ser trans no implica necesariamente, así como que existe la creencia errónea que es una serie de pasos específicos, sino que pues es un gran abanico. Incluso cambiarse o no cambiarse el nombre, tomar o no tomar hormonas, vestirse o no de determinada forma, o hacer incluso un proceso quirúrgico o no. O sea, no es que ser trans implique todo eso, ¿sí? Ocurre es que quizás como las personas, a veces es un asunto que tiene que ver con nuestra sociedad de necesitar definir si es mujer o es hombre. Entonces a veces existe esta incomodidad con esos, digamos que términos medios. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mira a Brigitte Baptiste, que es una mujer trans que habla con voz gruesa, bueno, sí se viste con vestidos, con pelo largo, y que digamos que no estaría definido dentro de ese esquema convencional de la voz delgada, o bueno, todo lo que conocemos tradicionalmente como el ser mujer. Entonces quizás esos términos medios pues son un montón, y esto de lo trans pues implicaría también pues muchos colores, como hemos hablado, no necesariamente estar acá o acá, ir de aquí a acá, sino que en todo este recorrido pues se pueden dar muchos estados. Sí, que es como ese abanico de posibilidades que existen en un cuerpo. Y es bien importante lo que tú mencionas del tema de las hormonas, porque socialmente también nos han dicho que frente a una persona que dice, que se nombra, soy una persona trans, entonces ya se le empiezan a exigir un montón como de, tú lo ves como de pasos, ¿cierto? Es como si fuera una checklist. Exacto. Como listo, primero lo nombró, ya. Ahora que, bueno, cámbieselo todos la ropa. Entonces prácticamente quema el closet que tiene y construye otro closet. Y aparte de eso, entonces pues si es, por ejemplo, si va a ser una persona trans, una mujer trans, perdón, entonces claro, maquíllese, píntese las uñas, déjese el pelo largo. Y si no va cumpliendo con ese checklist, entonces la sociedad te va a rechazar. Exacto. Y entre ese checklist está el tema de la hormonización, que no necesariamente las personas trans se tienen que hormonizar. Y tampoco es una obligatoriedad. Y nosotros tampoco podemos decirle a la persona, ¿y cuándo te vas a hormonizar? Pues, o cuándo te vas a hacer la operación, la mastectomía. No, tal vez no se quiere, porque tal vez ama sus tetas, porque tal vez ama su pene, ama su vulva, y experimenta su sexualidad desde ahí, ¿cierto? Y su cuerpo. Entonces no podemos tampoco poner con una misma bolsa a todas las personas y llegar como a poner ese discurso dominante frente a cómo debería ser esa identidad, sino que esa persona se construya como quiera, desde su diversidad, desde su libertad, desde la manera como se quiera construir, porque es una presión muy fuerte. Sí, hay una historia de una mujer trans que pues antes jugaba fútbol y se llamaba David. Entonces cuando ya cambia su nombre, cambia también su aspecto físico, los amigos le decían, ¿y usted va a seguir jugando fútbol? Ella decía, claro que sí, pues sí, me encanta el fútbol, porque lo voy a dejar de hacer, porque soy una mujer trans. Y iba a los partidos de fútbol tal cual lo hacía antes. Entonces también no solo implica, o sea, tampoco un asunto de gustos o de entender que las mujeres hacen esto, que las mujeres no juegan fútbol, no, que bueno, sí, es algo ya muy común, reconocido. Sí, también limitar los
los gustos o las tendencias, los quehaceres a un asunto de, pues, de género también, sí. Ya que estaba mencionando esto de las relaciones, y sé que también acá, pues como lo hemos estado hablando, hay un abanico muy amplio de posibilidades. ¿Cómo, dentro de lo que tú has visto en el acompañamiento, cómo es esto del amor para ellos? De pronto, ¿qué temores pueden existir, teniendo en cuenta que no es tan usual que las personas quieran tener una pareja trans? ¿Cómo se vive esto, esta experiencia ya desde el punto de vista de lo amoroso o el establecimiento de relaciones afectivas? Hay y quiero contar también como una de las historias de la investigación, y es el temor a construir pareja de las personas trans. Y es la angustia de una mamá que mencionaba, a mí pues sí, me da temor, me cuestiona mucho si mi hija, que es una chica trans, va a poder tener pareja, va a poder conseguir novio, si alguien sí la va a querer como ella es. Y a mí me partía como el alma cuando esa señora me decía esas palabras, y porque constantemente la adolescente está nombrando eso, como pues está en la adolescencia, tiene 14 años, está en un periodo como que, bueno, madre, quiero tener una pareja, quiero saber qué es, que me amen y que me amen como yo soy. Entonces, pues es muy triste como escuchar esas narrativas, porque eso no le pasa a la gente heterosexual. O sea, uno nunca tiene miedo de decir como, ¿será que alguien se va a enamorar de mí? ¿Cierto? Eso es muy poco probable en personas heterosexuales, pero en personas que están viviendo su experiencia trans, sí es una idea que se les va quedando, y mira que es un adolescente. Entonces, y es el miedo a la sociedad también, porque esta mamá también nombraba eso. A mí me da susto, aparte que las relaciones de pareja pues suelen hacer un poco, también como que bueno, van a romper y va a ser muy doloroso, pues también que le hagan daño por ser una persona trans. Entonces siempre está ese miedo a que no solamente le hagan daño, pues porque es una relación de pareja, y pueden haber circunstancias dentro de la relación de pareja frente a la pérdida, pero adicionalmente es que me le hagan algo a mi hija durante el noviazgo, pero más asociado a un tema de me da miedo que me la maten, pues me da miedo que durante el noviazgo pues haya un tema de odio ahí implícito y que le pase algo a ella, ¿cierto? Entonces, el tema del amor, bueno, también es tan diverso. Tengo, por ejemplo, amigos y amigas que tienen sus parejas, que los han acompañado durante el tránsito incluso, o sea, parejas que eran sus parejas antes de la persona non trans, porque otro elemento muy importante es que cuando la persona trans está, o cuando la persona empieza a vivir esa experiencia de decir, bueno, tal vez yo soy una persona trans, ¿cierto? Tal vez esto, soy el sepsis género, no es lo mío, podríamos decir, sino bueno, yo quiero como experimentar, o tengo esa experiencia de empezar el tránsito. A quien le cuentan primero es a la persona con quien tiene más vínculo cercano, y en ocasiones son las parejas. Entonces la pareja se vuelve un lugar seguro. Hay parejas que se vuelven lugar seguro, hay otras parejas que dicen, no, mira, pues yo no, pues a mí me gusta determinada corporalidad, a mí me gusta el estereotipo de mujer, el estereotipo de hombre, y yo no estoy de acuerdo, pues o sea, no me imagino en una pareja que sea un hombre trans o una mujer trans, ¿cierto? Pero casi siempre la persona le nombra, si tienen pareja, y le nombra a las parejas. Y otro de los elementos que salió en la investigación que yo hice de familias trans es la persona trans en ocasiones, no siempre, en ocasiones nombra primero su orientación sexual, ¿cierto? Como que le abre un camino mucho más fácil, por decirlo así, de decir, bueno, mi orientación sexual es ser homosexual, y ya luego, después de un camino recorrido siendo con su orientación sexual a nivel social, nombrarlo, empieza a decir, ok, soy una persona trans, ¿cierto? Entonces, pasa que las parejas que en ese momento son del mismo sexo, pues dicen, no estoy de acuerdo, no quiero, y hay otras que sí lo comprenden y lo habitan, ¿cierto? Yo recuerdo una vez en una conferencia, dije el concepto de pansexual. Como se ha definido, pansexual es una persona que siente atracción sexual, erótica, emocional, estética por las personas independientes, o sea, no tiene que ver nada su genitalidad, sino que sienten atracciones por la persona universal, ¿cierto? Entonces yo dije,
Entonces una persona dice, entonces yo soy pansexual, y todo el mundo dice, ay, no, yo soy pansexual porque a mí no me importa la genitalidad. Entonces yo les hice la pregunta, ¿tú te meterías entonces, tendrías una relación erótica afectiva con una persona transgénero? Y es, entonces a ti sí te importa la genitalidad. Entonces tú no me estás, entonces ahí todo el mundo se quedó como, pues madre, es que sí, todos decimos como, no, a mí no me importan tus genitales, pero cuestiones y preguntas si usted se metería con una persona trans entonces. Sí, claro, porque todavía hay como un prejuicio y un rechazo. Me vas a acordar de una historia, una persona que decidió inicialmente nombrarse como lesbiana, más bien, y creyó que de esta manera iba a ser más sencillo el asunto de estar cómodo en la sociedad. Entonces, listo, empezó, pues, se reconoció como lesbiana, tenía pareja mujer y estuvo así un buen tiempo y se dio cuenta que realmente no era solo un asunto de gusto, sino que también era un asunto pues, de su identidad de género. Entonces, ya luego dicen, soy un hombre trans, y cuando le cuenta a su pareja, mujer, mira, soy un hombre trans, ya la pareja le dice, realmente, pues no podemos estar porque a mí me gustan las mujeres. Entonces ahí también, pues no solamente, digamos que es un asunto de gusto, sino también de con qué se siente, en este caso en particular, con qué se sentía o con qué era, más bien como ser fiel a su esencia. Y esta persona empezó primero hablando de su tendencia, de sus gustos sexuales, para luego realmente reconocer, bueno, no basta con eso porque no soy lesbiana, soy hombre trans. Entonces esto pues también se dan este tipo como de dificultades, incluso dentro de la misma comunidad. Bueno, claro que es que su novia era lesbiana, no era un hombre trans. Bueno, hablando de todos estos temores que puede ocurrirle ya a alguien que tiene un familiar, ¿cuáles son esos temores? Aparte de lo que estamos hablando del rechazo, supongo que el tema de la violencia, asesinatos, ¿cuáles son esos temores que vive la familia que acompaña a su integrante trans? Pero hay muchos temores. En la investigación el primero que surgió fue el temor a lo desconocido. Tú al inicio te nombrabas, y claro, esto existe desde hace mucho, se ha venido pues como abriendo la posibilidad de diálogo. Igual hay mucha desinformación. En redes cada vez hay más desinformación porque todo el mundo habla y hay veces la información no es clara, ¿cierto? Entonces las familias tienen mucho temor a lo desconocido. Pues, y bueno, y la familia y el mundo entero tiene temor a lo desconocido. Entonces lo primero es como cuando se nombra ¿y qué es esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, una de las familias nos decía, cuando mi niña, porque ella empezó a tener autolesiones a los 3, 4 años, decía, ¿qué es esto? ¿Cierto? O sea, ¿yo a qué me estoy enfrentando? Y en ese momento ella, fue a salud, y en salud diagnosticaron a su niña desde los 4 años, con un diagnóstico psiquiátrico. Entonces ella narra su experiencia de vida su primera experiencia más o menos fueron 6 años de mucha desolación porque ella no entendía muchas cosas, porque nadie le decía qué estaba pasando con su hija, porque su hija la habían diagnosticado con un diagnóstico psiquiátrico y ella todavía, para ella era un mundo sombrío. Cuando se da cuenta, cuando se nombra y sale a la luz el concepto de identidad de género trans, esa mamá como que sintió un alivio. O sea, yo digo como, por fin sé qué es lo que está viviendo mi hija. Pero te digo, fueron 6 años de una completa nube oscura. Y ya después cuando se le nombra y se le dice, no, es que lo que pasa con tu hija es esto. Y ella dice, porque yo no lo supe antes. Esta historia hubiera sido distinta si yo me hubiera dado cuenta a los 3 años de mi hija que ella era una mujer trans. Y claro, pasaron 6 años de medicación, de un montón de cosas, que ella en ese momento dice, pues qué lástima que que esta información no me llegó. Entonces creo que eso es lo principal, o sea, un temor a la desinformación,
porque si bien se ha abierto camino, todavía hay personas que les cuesta nombrarlo, que les da susto, que no creen, que bueno, todos los mitos que existen. Entonces, primero eso. Ya cuando se nombra, entonces se abre como, podríamos decirlo, como que la nube se va dispersando y ya sale el sol, pero sale el sol también como con un montón de lluvias ahí, de gotas que nos dicen el miedo a que salga a la calle solo, sola, el miedo a que no siga la norma social, porque ese es uno de los aspectos, y es las familias y las personas trans como que también se van cuestionando esa norma, es decir, ¿yo qué voy a hacer si yo no me quiero adscribir al ser mujer como socialmente me están diciendo que soy, pues o que debo ser? Y entonces, cuando empiezan a transgredir esa norma y se hace visible a nivel social, pues hay una mayor transgresión. Entonces es el miedo de las familias a que salgan solos o solas, a que muestren su identidad como son, a que puedan hacer su expresión de género como es, pues de una manera libre. Entonces, a que salgan por la noche, a los espacios de la ciudad donde habitualmente es que están pues como destinados o socialmente también pues se atribuyen unos espacios sociales a donde están las personas trans, a donde están las personas hetero, a donde están las personas LGBTI, bueno, se asignan unos espacios, temor a esos espacios también, porque igual son espacios pues donde emerge la violencia. Entonces ese también pues como que pasa. Temor al tema pues del conseguir pareja, que es lo que decimos ahorita, pues el tema del amor también. Y hay un tema que es muy recurrente y es cuando empiezan trámites y la persona trans que desea empezar hormonización, todas esas dificultades que se tienen para acceder a determinadas citas en salud o a determinados trámites legales. Entonces todo eso, claro, como es un contratiempo, hay personas, por ejemplo, trans que dicen, yo quiero empezar hormonización, pues entonces no me dan las hormonas, estoy, o me están pidiendo un montón de papeles para hormonizarme, o X o Y motivo pasa, y mientras todo eso pasa, la persona empieza a hormonizarse en otros espacios, que no son espacios seguros. Entonces se inyectan otro tipo de elementos, otro tipo de sustancias, que lo que hacen es que les está afectando su salud. Porque además el plan de salud no cubre estos procesos, ¿cierto? Entonces no, les tocan tutelar. Entonces es muy complejo porque a muchos se les dan las hormonas y llega un mes y dicen, no hay hormonas este mes. Entonces, pues acceden a otros espacios, a otros lugares donde pues no es recomendable. Entonces por eso también es un tema de salud, porque la persona puede, y hay muchas historias de mujeres trans que han muerto por operaciones quirúrgicas, por hormonizaciones que no están reguladas. Entonces todos esos temores los tienen las personas trans y las familias, ¿cierto? Y quienes acompañamos también. Por eso muchas veces como que decimos, o sea, si tú te quieres hormonizar, claro, es muy importante que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, pero que no sea una presión de un tercero. O sea, que esa hormonización no sea esa presión de una persona que te está diciendo, es que ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? A ver si es que se le quita la barba, le cambia la voz, porque tal vez la persona no quiera, pero hay una presión que le está diciendo y una sociedad que le está diciendo todo el tiempo, hormonícese o hágase la cirugía, y acceden a unos espacios donde no se les está garantizando la vida. Y la idea es que siempre se garanticen pues, o un procedimiento de salud, un proceso que esté pues como reglamentado y que siempre propendamos por salvar la vida. Claro, sí. Sí. Otro de los temores que creo puede haber es el tema del rechazo, hacia, incluso no solamente hacia la persona trans, sino hacia la familia entera. ¿Has visto quizás padres que por temor a ese rechazo frenen la salida del closet, digamos, ya desde lo trans del hijo o de la propia familia, que desea seguir ocultándolo? No, me ha tocado como experiencias de que se hayan como que hayan frenado, como lo dices tú. Es más que pierden vínculos, se quiebra el vínculo completamente. Entonces la persona trans nombra su identidad. Hay familias que lo rechazan de primera, pues dicen esto no nos cabe en nuestro horizonte relacional, esto pues no estamos de acuerdo. La persona se siente obviamente pues como invisibilizada, entonces rompe ese vínculo con su familia.
hemos tenido familias que han apoyado rotundamente, pues que desde el momento en que el adolescente o el joven, la persona dice, soy una persona trans, apoyan completamente, pero hay familia extensa, o sea, abuelos, tíos, familia, que dicen no estamos de acuerdo, o lo siguen nombrando, por ejemplo, digamos, soy una mujer trans y me siguen nombrando yo digo que no sé, que antes me llamaba Juan y ahora me deseo nombrarme María. Entonces, la familia le sigue llamando Juan. Entonces María dice, pero es que yo no soy Juan, pues es que me están invisibilizando. Entonces se sigue rompiendo. O sea, creo que es una de las, ¿cómo podemos decir? Bueno, no podemos decir patrón, pero sí es un elemento como que se narra mucho y es el rompimiento de las relaciones. Inicialmente hablamos de relaciones de parejas que se rompen, pero también hay relaciones familiares que se fragmentan de una manera increíble. Y con familia extensa, es decir, si tú no me reconoces, no tengo por qué estar en este espacio, que también es muy válido pensarlo así. Pues si a mí me están nombrando de una manera que yo no me identifico, que a mí no me están dando el lugar que yo estoy solicitando también, pues entonces en ese espacio no. Y en ese espacio se retiran y se rompen muchos vínculos. Que en ocasiones ese vínculo se ha reparado, sí, pero a veces se repara y queda una cicatriz. Y queda una cicatriz de una historia. Entonces, se ha pasado, hay una fragmentación familiar, incluso, por ejemplo, de amistades que se pierden también. Sí, por la intolerancia, por juzgamiento, o porque las mismas familias a veces empiezan a buscar como la culpa, o yo qué hice, por qué pasó esto, o a creer que también es un asunto pasajero. Por ejemplo, se le va a pasar, esto es un cliché y realmente no están viendo lo que está pasando y que es la persona queriendo pues reconocerse y mostrarse tal cual es. Claro. Acá en esto, ¿cómo has acompañado tú a las familias? ¿Cómo ha sido tu acompañamiento como trabajadora social a estas familias? Bueno, pues es bien importante y creo que eso pues es una de las recomendaciones a personas que acompañan y es siempre pensarnos desde nuestra posición, o sea, desde yo quién soy, ¿cierto? De que nos tenemos que cuestionar y hacer estas preguntas que han surgido. Pues por ejemplo eso, yo tendría, por ejemplo, a mí amigos me han preguntado como tú en algún momento serías un hombre trans y yo creo que eso pocas personas se me preguntan, ¿cierto? Entonces yo es como, ay, madre, y me miro al espejo y digo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Entonces como que primero para acompañar es pensarme a mí misma eso como me está entrando a mí, ¿cierto? Yo qué experiencia he tenido. Preguntarme, ¿tendría una relación erótico-afectiva con una persona trans? Para mí, ¿qué significa? Que, claro, porque es nombrarlo, pero hay veces como preguntármelo a mí mismo cambia mucho. Entonces creo que lo principal es cómo estoy acompañando, cómo esa historia me llega a mí, cómo la identidad de género habita mi historia de vida. Yo sí he tenido amistades, he tenido compañeros, si en algún momento de mi historia he rechazado, ¿por qué he rechazado? ¿Cierto? Es pensarse como en el sí mismo. Creo que es uno de los elementos más importantes, porque de esa manera, claro, nosotros habitamos en los discursos hegemónicos, en los discursos dominantes, que nos dicen eso, que hay unos cuerpos que importan, hay otros cuerpos que no. Hay unas personas que deberían ser de una determinada manera. Entonces, todos esos discursos dominantes, uno en ocasiones los ha habitado. Y yo los puedo poner ahí cuando estoy en una conversación, en un acompañamiento. Y la idea es que esos discursos dominantes pues no lleguen a ese acompañamiento. Claro. Porque entonces yo estoy como que estoy colonizando a la otra persona. Diciéndole, ve, ¿y tú por qué no empiezas hormonización? Pues, si la persona tal vez lo quiera. Entonces, acompaño desde el cuestionarme, creo que ha sido lo primero. Pensarme como el sí mismo. ¿Qué ha pasado con mi historia? Comprender cuáles son esos discursos que aún habitan en mí, ¿cierto? Esos discursos hegemónicos. Si me llega al encuentro a alguien con una identidad de género o con una expresión de género que para mí, por ejemplo, no se adscribe a lo binario, lo que tú mencionas ahorita. A veces nuestro cerebro está como instaurado prácticamente socialmente y nos dice, encasille, ¿es hombre o es mujer? Pues entonces claro, la persona me llega al encuentro y yo hago el esfuerzo de decir, no, vas a encasillar. Porque esto no es, porque yo no soy un juez para decir si usted es hombre o mujer, pues yo no soy quien para decir eso.
Desde ese primer encuentro es una persona. Y preguntar, ¿cierto? Preguntar cómo quieres que te nombre, cómo te identificas. Creo que eso es lo principal, porque es un espacio seguro. La idea es que el espacio de acompañamiento sea un espacio de acompañar, un espacio horizontal, porque históricamente el acompañamiento, la terapia, los procesos de intervención, que a mí ese concepto no me gusta, pero cuando hablan de intervención se observa una jerarquía. Es como yo soy la profesional, la que sé cómo la va a solucionar su vida, y acompaño más desde la horizontalidad, desde pensar a la otra persona como una persona que tiene unas múltiples identidades, unas múltiples historias, una historia de vida que yo voy a acompañar, ¿cierto? Como que yo me voy a montar, hay una metáfora que se utiliza del pasajero, pues, y el copiloto. Entonces, como que el acompañamiento terapéutico sea como cuando uno es el copiloto de alguien, quien está manejando el carro es la persona, y yo soy la copilota, la que pone la música, la que tiene el mapa en ocasiones, pero yo en ningún momento quiero llegar a ocupar el puesto del conductor, porque esa persona es la conductora de su vida. ¿Y eso lo haces desde ICBF o desde tu trabajo individual? Desde lo individual. Okay. Cuéntanos, porfa, qué instituciones hay en Colombia o en Medellín que acompañen o a las cuales puedan acudir las personas trans o que quieren empezar a reconocerse desde allí. Bueno, en Medellín está la Gerencia de Diversidades, es como la que en ese momento alberga y tiene pues como todo lo que es la orientación, acompañamiento legal, orientación en temas de salud, acompañamiento psicosocial. Queda en la Candelaria. Entonces allá hay muchos eventos, súper recomendados para que vayan y se puedan empapar pues como de todo lo que hace la gerencia. Queda por como a 3 cuadras del edificio de Los Espejos, pero por ahí que en la Candelaria. Pueden preguntar como por la zona, Gerencia de Diversidades en la ciudad de Medellín. Ese es el que está pues como más al tanto como de lo que pasa. También hay unas instituciones, pues por ejemplo a nivel familiar, está FAO, que tiene unos acompañamientos pues como a nivel específicamente a familias de personas con orientaciones sexuales diversas y LGBTI. Ellos se reúnen, no recuerdo bien, pero bueno, pueden preguntar FAUS, en redes aparecen. Pues FAUS, ellos tienen también unos encuentros, creo que una vez al mes, que es con familias específicamente. Hay otras instituciones, por ejemplo, CEPI, que tiene un grupo que se llama Transeres, entonces es un grupo de apoyo, también hacen orientaciones a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel legal, ¿cierto? Ya hay muchos decretos, han habido muchas sentencias desde el 2017, desde el 2016. Han salido sentencias para que, por ejemplo, en las notarías se brinde orientación frente a temas legales, por ejemplo, el cambio del documento de identidad al nombre o el cambio el concepto de género en el documento de identidad. Entonces pueden ir a las notarías o también Personería de Familia puede brindarme información frente a este tema pues como de lo legal, ¿cierto? Creo que esa es como más o menos un panorama de las instituciones que podrían hacer. Y bueno, de acompañamiento ya a nivel individual o familiar también, pues hay varias personas que también han acompañado. Entonces creo que, no sé, pues como buscar ahí en internet también como instituciones o personas ya específicamente que acompañen en yo de manera particular, pues. Listo, Sofía, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos has brindado el día de hoy. Agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Creo que con esto nos das un panorama y una emisión que nos ayuda a ampliar la perspectiva con respecto a estos temas. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y quiero recordarles nuestros próximos programas. Tenemos entonces también acá en Desmandadas, en el marco de la Semana del Idioma, el conversatorio Ecocrítica y Ecofeminismo, interpretaciones literarias actuales. También tenemos el jueves 27 de abril en Desmandadas, nuestro conversatorio Mujer, Arte, Trabajo y Ritualidad y nuestro encuentro de mesa de género el día 8 de mayo, que hablaremos de mujer y política con nuestras invitadas Claudia Ramírez y Dora Saldarriaga. Les agradecemos su compañía y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.